Economía y finanzas con Pedro Tello. Imagínese que usted tiene una empresa con 5 máquinas, haga lo que usted quiera con esas máquinas, pero de las 5 máquinas, pues nomás está utilizando 4, no porque la otra no sirva, sino pues porque simplemente no hay chamba suficiente. Pues ahí la tiene parada. A veces es normal que baje una temporada, no tenga que usar esa máquina, ¿no? Pero pues si compró 5 es para usar las 5. A lo mejor hay una mala racha, a veces se utilizan 3, ni siquiera las 4, ¿no? 3 de las 5 máquinas. Pero pues después vendrán mejores tiempos, pero no. Llega ya un tiempo largo y resulta pues que ahí está subutilizado su maquinaria, que está subutilizado la capacidad instalada que usted puede llegar a tener para producir tal o cual cosa. Bueno, pues esto que le cuento está pasando, pero a nivel industria manufacturera en nuestro país, 20% de la capacidad está subutilizada. Pedro Tello, qué gusto saludarte, muy buenos días. Luis, buenos días. En efecto, cuando una economía se enfría, son diversos los síntomas que nos hacen saber que las cosas no están caminando bien en la planta productiva. Esta cadena de acontecimientos empieza con el descenso en las ventas que realizan las empresas. Empiezan a vender cada vez menos o de plano sus ventas literalmente se estancan. El siguiente eslabón de esta cadena, Luis Auditorio, es cuando la mayor parte de las empresas de ese sector comienzan a perder dinamismo por cuanto a sus estadísticas de producción o de plano dejan de crecer. Y el tercer eslabón de esta cadena de síntomas, Luis Auditorio, es cuando prácticamente sectores enteros de la actividad económica nacional empiezan a registrar cada vez mayores porcentajes de capacidad subutilizada para producir. Veamos algunos datos para entender esto. Enero-julio del 2019, producción de la industria manufacturera en México tiene un crecimiento de apenas el 1% en comparación con los primeros 7 meses del año anterior, pero vale la pena señalar que que en el periodo enero-julio del 2018 la producción manufacturera llevaba un crecimiento del 1.6%, ahora es de apenas el 1%. En los primeros 7 meses de este 2019, lo comentábamos la semana pasada, 14 de las 21 especialidades que dan vida a la industria manufacturera cerraron con números rojos. En consecuencia, el empleo que genera la industria manufacturera en México avanza a un ritmo cada vez más lento. Empezó este año con un crecimiento en la generación de puestos de trabajo del orden del 2.3%, y cerró el mes de julio con un avance de apenas el 1.1%, equivalente a la mitad del dinamismo que mostró cuando arrancó el año. Y si vemos lo que está ocurriendo con el aprovechamiento de la capacidad instalada para producir productos o elaborar artículos industriales en el territorio nacional, las estadísticas son bastante contundentes. Al mes de julio, la industria manufacturera en nuestro país utiliza apenas el 82.6% de su capacidad instalada, es decir, en números redondos, está subutilizando prácticamente el 18%, pero entre las 21 especialidades que integran a la industria manufacturera, vea usted estos casos. La industria petroquímica en México tiene una subutilización del 45% de su capacidad de producción. La industria química tiene una subutilización del orden del 26% de su capacidad de producción, mismo porcentaje que aplica para la industria fabricante de productos metálicos, y en el caso de la industria textil, la subutilización es del orden del 24%, lo mismo que en el caso de la industria de la madera, asume o escala al 21% en el caso de la industria alimentaria y así sucesivamente. De modo pues que tenemos una planta industrial, Luis Auditorio, donde las ventas dejaron de crecer con el dinamismo que lo venían haciendo, donde la producción ya registra números rojos y en consecuencia
donde sectores enteros de la actividad económica en nuestro país están produciendo a un menor nivel del que podrían alcanzar simple y sencillamente porque el mercado interno no da y del exterior empiezan a reducirse los pedidos. Este es el verdadero rostro de la desaceleración y del enfriamiento de la actividad económica. Empieza con caída en ventas y termina con ajustes de personal en la nómina de las empresas, de sectores y de regiones enteras, Luis. Pues así las cosas, Pedro. La revelación ahí, pues obviamente el reflejo de una economía, como bien lo señalas, pues estancada, ¿no? O sea, vamos a ver cómo terminamos creciendo en este 2019. Ya ayer hablábamos de la predicción de Barclays, 0.2%, pero pues ahí está la realidad, independiente del numerito, pues, de lo que mencione el dato macroeconómico, es la realidad, pues cada vez más empleo, cada vez menos producción, cada vez ahí se siente más frenada la cosa. Sí, y esta forma parte, Luis, de las luces y sombras que definen el presente de la economía mexicana. Todo lo que he señalado ahora tiene que ver con ventas, producción, empleo y capacidad subutilizada de la actividad manufacturera en México. En el otro extremo está, por ejemplo, el dato que acaba de dar a conocer el INEGI hace apenas unos minutos, en el sentido de que al cierre de la primera quincena del mes de septiembre, la inflación anual en México se ubicó en 2.99%, es decir, el menor nivel en más de 3 años. Y estamos por tercer mes y medio consecutivo con una inflación que se está desacelerando. Esto no significa que los precios estén bajando, no. Significa que el ritmo de avance de la carestía en México es cada vez menor y, por cierto, se encuentra ya justo en el punto medio de la meta que el Banco de México tiene establecido como propósito constitucional. Gracias, Pedro. Te mando un fuerte abrazo. Te seguimos en tus redes. Me encuentro en @Petello Villagrán. Feliz martes para todos. Gracias, Pedro. Feliz martes, 7:23. Pausa. Seguimos con más.